Pandemia, crisis económica mundial, crisis estructural de la economía venezolana, sanciones, no produjo el escenario apocalíptico que muchos predecían en ese No, no, momento. no, no. ¿Por qué? Porque hubo gobierno, porque hubo Estado que hizo política. Eso es lo primero que hay que resaltar. Sobre todo por aquellos fundamentalistas o religiosos en la economía que piensan que No se la... vayan a creer que nada más hay cristianismo y judaísmo No, 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 y no, no. musulmán. Hay, No, hay, economi- también hay economistas y sociólogos que tienen una religión propia. hay economistas ortodoxos y sociólogos positivistas. Así es. Con Bueno, todo el respeto por los no, economistas y no. por los sociólogos. No, de paso, de paso. Lo interesante de todo esto es que se permita el debate de la variedad, ¿no? Uno puede tener un punto de vista heterodoxo, pero es interesante debatir este tipo de temas, ¿no? Por eso que es importante lo que tú llamas el respeto, ¿no? Por las posiciones, pero lo que se ha evidenciado es que hubo capacidad del Estado y del gobierno que administra ese Estado de vislumbrar en un momento muy caótico. O sea, yo te explicaba antes de la entrevista que en 2019 yo escribí algo que nunca publiqué que se llamaba El cambio estructural que nadie buscó y que se dio en el corto plazo. No fue fácil. Los primeros años que asumió el presidente Maduro no fue fácil. Pero sobre todo a partir del 2017 hubo como la posibilidad de coordinar política y lo primero que había que hacer es estabilizar. Y se logró estabilizar. Eso es lo más sorprendente. Algo que quieren, puedo utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero que es interesante, omnibular los medios de comunicación o los medios de información internacional y locales. Y también a veces algunos economistas, yo tengo que obligatoriamente leer se debe leer los estudios. Tú alguna vez, en algún caso, me imagino que te has leído algunos informes de estos, algunos economistas, que con mucho respeto, pero que en ningún momento nombran el bloqueo o no lo toman en cuenta porque viven en un análisis religioso fantástico de los modelos económicos. Entonces, esa situación produjo una condición extraordinaria que se vio en principio en la agricultura y en la industria se dio de otra forma. Es más difícil en la industria, porque en la industria la densidad y la proporción de capital es mayor. O sea, estoy hablando de capital en términos neoclásicos, de paso, en términos de los equipos, de las maquinarias. O sea, los procesos son más complejos y las escalas son más complejas. Pero más, sin embargo, y disculpa, por eso te decía, el petróleo para bien y para mal. El petróleo y las empresas básicas, de paso, la particular configuración de la economía venezolana durante todo el siglo pasado, la mitad del siglo pasado, todo el siglo pasado y sobre todo la mitad del siglo pasado, permitió encadenamientos productivos donde se generaron capacidades en la industria metalmecánica, por ejemplo, en la industria química, en la industria plástica. El discurso de Prebisch, el discurso cepalino de la industrialización como camino al desarrollo y la sustitución de importaciones, todo eso que estábamos hablando antes, no se hubiese dado. No se hubiese dado esa posibilidad de que los gobiernos hicieran política económica haciendo énfasis en la diversificación productiva y especialmente en la industrialización, porque se abrió una brecha, se abrió una ventana de oportunidad dado la guerra, ¿verdad? En este caso y en este caso el bloqueo se secó la renta, la secaron, no es que se secó, no es que se secó porque por acto de magia, la secaron. O sea, el ataque principal de los poderes hegemónicos del capitalismo fue pensando muy mecánicamente, vamos a cerrar la fuente de financiamiento. Fue muy bien pensado, que iba a paralizar al Estado, pero no solamente iba a paralizar al Estado, iba a paralizar toda la sociedad, porque toda la sociedad estaba en función de la repartición de una gran torta, que muy bien lo han explicado algunos autores, economistas venezolanos, hay economistas también argentinos, que lo han explicado en el caso de Argentina, la renta de la tierra argentina, donde hay una actividad principal que genera un ingreso con poco valor agregado, ¿no? Porque el petróleo lo que se hace es extraer, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de nosotros nos tocó un caso muy especial, que es una mercancía que mueve el mundo, como decía Marx, mueve el autómata global, que es el complejo industrial, agrícola,
productivo lo mueve y lo seguirá moviendo por un tiempo la energía fósil del petróleo. No gubernamental solamente, sino una estrategia de país, una estrategia nacional. Ningún país desarrollado ha logrado desarrollarse sin industrializarse. Estados Unidos hizo la independencia. Voy a poner un ejemplo que nos gusta mucho, de un país que no... Pero Estados Unidos firmó el acta de independencia y la guerra de independencia, pero también desarrolló la protección industrial. Es más, es el padre del concepto de protección a la industria naciente. De paso. O sea, en el caso, o sea, es decir, que la industria es necesaria no solamente para el desarrollo, diversificar la economía. Todo eso que ha dicho el presidente de la República, la vicepresidenta, diversificar la economía, emplear, mejorar las condiciones de vida, sino la industria tiene una connotación política, que los analistas neoclásicos no lo van a ver porque ellos piensan que lo político es algo externo. Bueno, hay unas versiones más modernas en las cuales hay que actualizarse, ¿no? Algunos se tienen que actualizar en esa versión más moderna donde meten los aspectos institucionales. Pero hay un elemento importante a nivel político, es que industria se vincula con construcción de nación. Industria y nación está juntas.